Los 7 chakras. ¿Alguna vez has escuchado sobre esa palabra? ¿Te recuerda a alguien? ¿Lo asocias a algo en particular? ¿O es solamente un cuento de fantasía? Si te he pedido que imagines los 7 chakras, probablemente veas lo mismo que ve casi todo el mundo. Una columna con círculos de colores, rojo abajo, violeta arriba, siguiendo el orden exacto del arco iris superpuesto sobre la silueta del cuerpo humano en una posición de meditación. Esa imagen se siente un poquito antigua. Sin embargo, según coincide historiador especializado en algunos textos, esos colores en ese orden no aparecen en ningún texto sánscrito antiguo. Es una creación de un teósofo inglés publicada por primera vez en 1927. Y eso no significa que los chakras sean un invento occidental. Significa que la historia real, la que sí está documentada en distintos textos con más de 1000 sánscritos con más de 1000 años de antigüedad, es distinta y bastante más compleja, por decirlo, que una versión que hoy en día existe en infografías, por decirlo. Hoy vamos a recorrer esa historia real de dónde vienen realmente los chakras, los textos tántricos originales. El texto específico es del siglo XVI que fijó el sistema de 7 que conocemos hoy, que dice que cada uno de esos 7 centros, según las fuentes clásicas, cómo y por qué Occidente los transformó en el gráfico de arcoíris que conocemos, y que parte de lo que hoy se enseña sobre los chakras nunca tuvieron cierto respaldo en algún texto. La palabra chakra viene del sánscrito y significa rueda o círculo. Es el mismo término que se usaba para referirse a la rueda de un carruaje. El concepto de los centros de energía en el cuerpo sutil aparecen en textos tántricos hindú y budistas entre los siglos 8 y 12 de nuestra era. O bueno, de la era de la que se está cambiando. Pero acá viene algo que sorprende a bastante gente. En ese periodo no existía un solo sistema fijo de chakras. Distintos textos describían distintas cantidades, 4, 5, 7, 6, 7, 12, hasta 21 según la escuela y la tradición específica. Tampoco había un acuerdo sobre la ubicación exacta a lo largo del canal central del cuerpo sutil, ni sobre su función, y unos textos describían con fines puramente rituales, otros con fines meditativos y otros como parte de un mapa cosmológico más amplio. Dicho de otra manera, lo que hoy imaginamos como el sistema de los chakras, único y estandarizado, en realidad nació como una pluralidad de sistemas distintos, cada uno sirviendo a un propósito específico dentro de su propia tradición. De la pluralidad de sistemas, el que terminó estableciéndose como el más influyente en Occidente fue el descrito por el Sat Chakra Nirupana, que es un texto sánscrito escrito en 1577 por Purnananda, un maestro de Bengala. Su título significa literalmente Descripción de los 6 centros. Un detalle curioso porque el texto describe en profundidad 6 centros principales, con el séptimo, el más elevado, tratado de manera un poco distinta al resto. Otro texto importante, el Kubhika Mata Tantra del siglo X, ya mencionaba varios de esos mismos centros con nombres y ubicaciones muy similares a los que se usan hoy en día. Y cada centro en esas fuentes clásicas se describe con un nivel de detalle específico. Su ubicación exacta a lo largo del canal central del cuerpo, un mantra semilla, una sílaba sánscrita concreta asociada a ese centro y una cantidad determinada de pétalos de loto y una deidad asociada. El texto completo permaneció prácticamente desconocido fuera de la India hasta 1919, cuando el juez británico Sir John Woodroffe, escribiendo bajo el seudónimo de Arthur Avalon, publicó la primera traducción rigurosa al inglés, bajo el título de El poder de la serpiente. Esta traducción es todavía hoy la fuente principal a través de la cual Occidente conoció el sistema sánscrito original. Bueno, algunos nombres que se le han dado, está el Muladhara, la raíz de apoyo en la base de la columna. Su nombre combina Mula, raíz, y Adhara, apoyo, soporte, el fundamento sobre el que se sostiene todo lo demás. Es Svadhisthana, la morada de uno mismo, en la zona baja del abdomen, asociado en los textos clásicos con el elemento agua y los fluidos vitales. Manipura, ciudad de las joyas, en la zona del plexo solar, vinculado tradicionalmente con el fuego interno y la transformación. Anahata, sonido no golpeado, en el centro del pecho. Su nombre hace referencia a un sonido que no proviene de ningún golpe físico.
una resonancia interna no producida por el choque de dos objetos. Vishuddha, especialmente puro en la garganta, asociado a la tradición clásica con la purificación y la expresión. Ajna, mando percepción entre las cejas, vinculado con la intuición y la capacidad de discernimiento interno. Y Sahasrara, los 1000 pétalos de la coronilla. Trata de los textos clásicos como el punto culminante del recorrido, distinto en la naturaleza de los 6 anteriores. Estos nombres, ubicación y significados generales si están respaldados por fuentes sánscritas clásicas. Lo que viene en el próximo segmento: color específico, órganos, bloqueos, entre otros. La tradición de Woodruff en 1919 llevó el marco sánscrito original a la atención académica occidental, pero fue esta publicación 8 años después la que terminó de moldear la versión que hoy conoce la mayoría de la gente. En 1927, Charles W. Leadbeater, una figura central de la Sociedad Teosófica, un movimiento espiritual fundado en el siglo XIX y que combinaba ideas de distintas tradiciones religiosas de Oriente y Occidente, publicó un libro titulado simplemente Los Chakras. Fue en ese libro donde por primera vez se le asignó a los 7 colores específicos asociaciones con órganos del cuerpo físico y funciones psíquicas detalladas. Ideas que, según coinciden los especialistas en esos textos, no se encuentran en ninguna de las fuentes sánscritas originales. En ese proceso de transformación no ocurrió en el vacío. Ya desde la década de 1880, la propia Sociedad Teosófica, liderada por Elena Blavatsky, la Madame Blavatsky, venía introduciendo en Occidente conceptos como el karma, el prana y los cuerpos sutiles, combinándolos con marcos esotéricos occidentales preexistentes o con algunas ciencias sagradas como tal. Hacia mediados del siglo XX, estas ideas ya combinadas se fusionaron, además con corrientes de psicología occidental y con el movimiento del potencial humano, dándole a los chakras un nuevo marco, el de mapas simbólicos de la conciencia y la sanación emocional, una lectura psicológica que tampoco estaba presente y de esa forma en los textos tántricos originales. Dos de las ideas más repetidas sobre los chakras podrían merecer alguna aclaración. La primera es la correspondencia de los 7 colores del arco iris en orden exacto: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Los textos originales sí mencionan colores para algunos centros, pero no siguen esa secuencia de arco iris que hoy se enseña como si fuera la versión clásica. Esa secuencia específica es, según investigadores que trabajaron directamente con traducciones de los textos originales en adición posterior de una descripción sánscrita. La segunda es la idea de que los chakras pueden quedar bloqueados y que hace falta desbloquearlo a través de cristales, aceites o rituales específicos de sanación. Ese lenguaje de bloqueo y desbloqueo tampoco aparece en los textos tántricos clásicos, y describe los chakras principalmente como centros de meditación y de ascenso espiritual dentro de prácticas específicas de yoga, no como un sistema de salud energética con fallas que tenga que reparar. Que podría ser, pero no es como que sea así como averiado. Nada de esto invalida la práctica espiritual de quienes hoy trabajan con estas ideas de manera consciente o se dedican a cultivarlo, el trabajo con aquellos. Dentro de un marco de ellos mismos eligen sostener, pero sí vale la pena para cualquiera que se acerque con curiosidad genuina a esta tradición, conocer qué parte viene de hace 1000 años en Bengala y qué parte viene de un movimiento espiritual británico de hace menos de un siglo, y qué parte viene del sánscrito como tal, que eso es mucho más antiguo, eso de la Mesopotamia, o más antiguo, la tradición. Ahora vamos a ver una pequeña historia. Se llama El discípulo que buscaba el color correcto. Esto no es una historia real. Un joven discípulo llegó a estudiar con un maestro de meditación cargando un cuaderno lleno de diagramas de colores que había recopilado durante años, buscando memorizar el tono exacto de cada centro de energía antes de empezar cualquier práctica. El maestro miró el cuaderno con curiosidad y le preguntó al joven qué sentía físicamente en el centro del pecho cuando respiraba profundo. El joven, confundido, respondió que no lo había prestado atención. Estaba demasiado concentrado en recordar si ese centro era verde o bien era rosado.
según un diagrama que había memorizado. El maestro cerró el cuaderno, se lo devolvió y le dijo: los nombres y los mapas ayudan a orientarse, igual que el nombre de una montaña ayuda a saber hacia dónde caminar. Pero ningún mapa reemplaza el paso real. Nota lo que sentís ahí, en el pecho, antes de preocuparte por qué color le pusieron hace 100 años. Bueno, esta historia, que no es real, atraviesa tradiciones sánscritas originales tanto como a sus reinterpretaciones modernas. El mapa, los nombres, colores, diagramas, simplemente fue una herramienta para orientar la atención hacia adentro. Nunca fue ninguna versión seria de esta tradición un fin en sí mismo. Y en realidad también porque, por ejemplo, hay variedad de tonalidades, de experiencias subjetivas, de estados de conciencia, whatever. Entonces, más allá de su origen espiritual, la estructura de los 7 centros funciona bien como una lista de 7 áreas de revisión, útil incluso para quien no comparte ninguna creencia energética. Y en esto cada centro traducido a una pregunta concreta de gestión personal o laboral. Muladhara, que es la base de la estabilidad material, pregunta de revisión. Mi finanza, mi salud física, mi entorno físico de trabajo, ¿están cubiertos esta semana? Podría revisar esto solo como un indicador concreto. Svadhisthana, el sacro. Creatividad y proyectos nuevos. ¿Tengo al menos un proyecto o iniciativa en curso que me genere interés real? Acción, anotar una idea nueva aunque no se ejecute todavía. Manipura, plexo solar, voluntad y disciplina. Una pregunta. ¿Cumplí lo que me propuse esta semana o postergué sin plan de retomarlo? Acción, definir una sola meta concreta para los próximos 7 días. Anahata, el corazón. Relación y los vínculos personales o bien más laborales. Pregunta, ¿hay alguna relación de equipo familiar, de cliente, que necesite un mensaje o gesto concreto esta semana? Acción, enviar ese mensaje antes de que termine el día. Vishudha. Garganta. Comunicación, pregunta. ¿Dije con claridad lo que necesitaba decir o quedó algo importante sin comunicar? Acción, identificar una conversación pendiente y agendarla. Ajna, el entrecejo, la planificación y la visión a mediano plazo. Pregunta, ¿tengo claro el objetivo del próximo mes o estoy solo reaccionando día a día? Acción, bloquear 15 minutos para revisar el plan de este mes. O el plan que tenga. Sahasrara, coronilla, perspectiva general. ¿Esta semana estuvo alineada con lo que realmente me importa a largo plazo o es solamente una frase escrita que resuena como el balance de la semana? En realidad el objetivo de esto es no en realidad validar necesariamente alguna doctrina energética, sino aprovechar una estructura de 7 categorías, ya conocida y fácil de recordar como checklist en revisión personal o de equipo, igual de útil para alguien que cree en los chakras y para alguien que solo busca de forma ordenada repasar su semana. Bueno, en ello hay distintas historias en relación a los chakras y ninguna necesariamente es falsa, son simplemente de distintas capas dentro de la misma historia construidas en momentos y en culturas diferentes. Conocer la diferencia no le resta valor a ninguna de las dos, le suma simplemente la posibilidad de saber con precisión qué parte de las prácticas viene de Bengala en el siglo XVI y qué parte viene de Londres en 1927. Y bueno, si este episodio te generó alguna pregunta o mayor intriga, podría compartirlo. Porque igual, en general, no necesariamente todo lo que es la salud o todas las respuestas que uno va buscando pueden encontrarse en la tradición más reciente, sino que también hay algo de atrás que podría tomar sentido.